el reconocimiento en nuestra Constitución Nacional de la preexistencia étnica de las comunidades indígenas, es decir, 28 años de esa reforma constitucional que incorpora estos derechos. Y está Ana para charlar un ratito. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está la audiencia de esta universidad antes de este periodo largo? Un poquito mejor estamos cada vez más, porque estamos escuchándonos mejor, me parece, porque tenemos mejor potencia, así que estamos disputando un poco también eso, y estamos un poco mejor. ¿Y con más alcance? ¿Más alcance territorial? Sí, con más alcance, esa es la idea. Bien. Así que vamos a ir volviendo de alguna manera a reencontrarnos con sectores de la ciudad que antes se complicaba, de alguna manera. Ana, bueno, la excusa para charlar hoy, este aniversario y esta reforma de nuestra Constitución. ¿Cómo lo viviste vos y qué implica esto? Ay, eso es, me temía el que implica, porque... bueno, supongamos, a ver, la semana que viene, y tiene mucho que ver con el tema de hoy, el que me estás proponiendo, nosotros recordamos una fecha precisa, el aniversario del fallecimiento del general José San Martín, ¿verdad? Bueno, esta es una fecha, digamos, que marca el final de un largo proceso de su vida, de su contribución a la patria, a la gran nación latinoamericana. Es el final de un proceso. Ahora, esto que estamos recordando ahora con vos, la Constitución Nacional en su reforma del 94, una desgraciada reforma, hay que decirlo, ¿no? Porque junto con este ambiguo artículo 75, inciso 17, cuya ambigüedad tiene mucho que ver con las luchas actuales de los pueblos originarios, de todos modos tiene el efecto positivo de que al menos instala y corrige la Constitución del 1853, la corrige y fundamentalmente, porque claro, hasta ese momento la Constitución de 1853 que decía sobre la población indígena en la Argentina, preservar el trato pacífico con los indios y promover su conversión a la religión católica, ¿no? Para lo cual se crea una comisión de indios en el Congreso de la Nación que controla los fondos que van a administrar las distintas misiones, particularmente las misiones religiosas, pero no exclusivamente, porque también hay otras bajo el régimen militar, especialmente en Chaco. Perdón, pero yo sigo con mi bronquitis ya crónica. Perdón, entonces, bajo un régimen que es prácticamente de una cárcel a cielo abierto. Entonces, la Constitución reformada del 94, con sus muchas fallas, tiene esto a favor, es decir, que reinstala la cuestión de la preexistencia étnico y cultural de los pueblos. Pero, decía, en relación con la diferencia, digamos, con el aniversario de la muerte del general San Martín, que cierra un proceso, esta Constitución es apenas un punto en un largo proceso histórico, que institucionalmente se puede rastrear en 1853, ¿no? En esto que acabo de mencionar, pero que también se puede rastrear en el año 2006 con la ley de emergencia territorial y de reconocimiento territorial de los pueblos indígenas, el día de la fecha, 1922, ay, mira cómo está la fecha, 2022, todavía no termina de cumplirse, y no termina de cumplirse no solamente en el relevamiento territorial que preconizaba, sino en el artículo que dice acerca de la seguridad jurídica de esas tierras, a nombre de, y aquí viene otra vez, la ambigüedad de la legislación argentina, de las comunidades, y se olvida de que la Constitución reformada del 94 no habla de comunidades, habla de pueblos. Por un arte de prestidigitador, el concepto pueblo aparece allí en la Constitución y luego desaparece en la legislación. Y agreguemos más otro agravante, y es que la ley de relevamiento territorial, con sus sucesivas reformas, hoy ya ni siquiera es ley. Es un decreto presidencial, ¿no? Ha ido cayendo, digamos, en la categoría
de los gestos y los actos jurídicos de la nación. Entonces, es un proceso, digamos, que va ascendiendo la conquista de derechos después de una serie de sucesos muy sangrientos. Llega al año entonces 94 de la reforma constitucional, alcanza otro pico con esta ley del reconocimiento territorial en el 2006 y vuelve a decaer progresivamente hasta el momento, hasta el día de hoy, en que se están poniendo en duda esos derechos y en que las matanzas silenciosas, los silencios étnicos, los silencios culturales vuelven a imponerse de a poco en nuestro país. Entonces acá conviene que yo te recuerde que ese reconocimiento de la preexistencia de los pueblos es vigorosamente negada en los últimos años con el pueblo mapuche. ¿Sí? Las acusaciones al pueblo mapuche de que es un pueblo extranjero, que en realidad es chileno, que nunca fueron argentinos, que los argentinos eran los tehuelches, pero que los mapuches los dominaron. Este cuento, que no es un cuento de hadas, sino que es un cuento xenófobo, de un pensamiento de derecha, un pensamiento mentiroso y antihistoricista, tiene también un símbolo. Ese símbolo es 2017, la muerte, también en misteriosas circunstancias nunca aclaradas hasta el presente, de Santiago Maldonado. Tiene su última víctima ahí. Entonces, diría otra vez que recordar los 28 años de la reforma constitucional no es como para hacer una fiesta, no es para instalarla como un lugar importante del almanaque, sino para decir, bueno, hasta acá un proceso que avanzó y que continuó y que continúa hasta el día de hoy. Y las características de este proceso, esto es para mí lo importante que debe ser puesto en reflexión, trabajado en los medios, y muy bien Alicia por esto de haberlo instalado en FM Universidad, porque revela hasta qué punto todavía la Argentina es un país con serios rasgos de intolerancia en la constitución de su cultura pública, o al menos de esa cultura que circula por los medios públicos y que en muchos casos hace pie también, como no, en la institución escolar. Si nosotros tuviéramos, digamos, realmente una política educativa y cultural más definida, más en sintonía con esto del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos, y insistiéramos con el concepto de pueblo y no el de comunidad, porque comunidad es unidad de residencia, seamos claros. Hay mucha diferencia entre hablar de pueblo mapuche en su conjunto y sus, digamos, unidades residenciales. Hay mucha diferencia en hablar del pueblo guaraní en sus distintas variantes, en el caso de Misiones predominante, pero no únicamente, voy a guaraní. Hay mucha diferencia hablar de ese pueblo que hablar de comunidades, Tecoimá, Teco, Marangatú, etcétera. Las comunidades son fragmentos de pueblos. Es como si dijéramos que la Argentina se combina, digamos, por la cantidad de ciudades que la integran y los pequeños pueblos que la integran. De esa manera se ha venido desprestigiando aquello que fue un acto importantísimo por parte de los constituyentes cuando juran esta reforma constitucional del 94. Esto también cabe aclarar, esto no fue un éxito de los constituyentes, fue el producto de la larga lucha de los representantes indígenas junto a los constituyentes y algunas organizaciones aliadas, algunas inclusive obispos importantes que estuvieron actuando junto a la comisión, acompañando, dando fuerzas, para que finalmente saliera de esta manera el artículo 75, inciso 17. No nos orgullezcamos los no indígenas, porque no tenemos gran cosa que ver. Los no indígenas somos responsables de la renuncia a la aplicación sistemática del concepto justamente de la preexistencia étnico-cultural de los pueblos originarios en la Argentina y de los derechos que en consecuencia se le reconocen. Nosotros somos deudores del mandato constitucional de honrarlo debidamente hasta el día de hoy. Reconozcámosle a los pueblos y a los
liderazgos indígenas que la pelearon y que la siguen peleando, el mérito de haber llegado a esa instancia decisiva en la ciudad de Paraná en el año 1994. Pero la lucha sigue. Ana, y necesitamos aliados. Nosotros somos los aliados necesarios en esa lucha. Sí. Ana, pensaba ahí en el capítulo Misiones, porque vos hablabas de parte del proceso, que una parte termina ahí con la reforma del 94, y después la lucha que se fue dando y que se instaló también acá en la provincia por el reconocimiento de la preexistencia étnica en la Constitución provincial, esa famosa Ley 4000 que después quedó sin efecto. ¿Cómo hay que leer eso? Bueno, ahí yo creo que tenemos otro acto de prestidigitación, porque de hecho cuando se llama plebiscito, yo en este momento ya no recuerdo el año, pero se llama un plebiscito en el que se autoriza la posibilidad de reforma de un artículo constitucional. El artículo que estaba en juego era justamente el que vos estás mencionando, ¿no? Que tenía que ver con el reconocimiento de la preexistencia del pueblo. Y acá había un error, porque era la preexistencia del pueblo Mbuyá guaraní. Yo insisto, siempre insisto con eso, cuidado, porque no son solo Mbuyá los guaraníes en Misiones, cuidado. Si hablamos del guaraní en general y no le agregamos el Mbuyá, entonces comprenderemos la existencia de otros pueblos no guaraníes, pero no Mbuyá, que viven en Misiones. Bueno, de todos modos, esto puede ser salvado, porque ese reconocimiento constitucional nunca ocurrió, y en un acto de prestidigitación se cambió la intención esta de modificar la Constitución, incorporar ese derecho, se la cambió por una pretensionada reelección por parte de las autoridades del Ejecutivo de la provincia. Hubo un acto de prestidigitación legal vergonzoso hasta el día de hoy. No es el único en la provincia, y como verás tampoco, como acabo de decirlo, tampoco el único acto de prestidigitación a nivel de la legislación nacional en materia indígena. Hay muchas trampas, digamos, en el camino que todavía los pueblos indígenas deben recorrer, y por eso digo la importancia nuestra, la importancia de los que comprometidos somos aliados, no protagonistas, aliados acompañando esa causa de justicia, que es de una justicia que involucra derechos humanos, derechos universales a la existencia, al reconocimiento de la diversidad, ¿no? Y al cumplimiento. Hoy justamente compartíamos un fragmento de un audio que nos enviaba Hilario Castillo, que es cacique de El Chapá, ahí en la zona de San Ignacio. Sí. Y nos advertía esto de que estaban haciendo, Vialidad Provincial estaba avanzando para hacer una represa sobre un arroyo que está en su territorio. El arroyo Chapá. Exactamente. Y decía, sin consultarnos, todo lo que implica no solamente avanzar hacia el reconocimiento de los derechos y después todo ese universo para que le respeten, digamos, ¿no? Porque Vialidad ni siquiera los registró en ese territorio. Un episodio similar es el que dio lugar, digamos, la limpieza del sector del trazado de las líneas eléctricas aéreas en el Cuñapirú, donde también hubo un menosprecio absoluto por comunidades que efectivamente han ganado, por lo menos, si no en el plano jurídico, a nivel de la propiedad comunitaria, que como dije hace un rato todavía está por ser legislada, es una promesa de legislación todavía no alcanzada, por lo menos sí tiene claramente reconocimiento en su larga lucha, digamos, en los tribunales, por el reconocimiento de esa tierra. Lo mismo ha pasado entonces con ellos. Pero ¿qué te diría? Hay un escándalo oculto acá, mucho mayor. Ese escándalo oculto es que pasó con Yacyretá y la afectación de tierras de comunidades. Algún día escribiré sobre ese tema. De hecho, tengo ahí todo el material para hacerlo. Estuvo además a punto de ocurrir, y por suerte se retrasó la cuestión, pero está todavía pendiente con Corpus. ¿Y qué puedo decirte del otro proyecto pendiente, que es Garavito y Roncador? ¿No? Es decir, son todos casos muy graves de afectación, también real en el primer caso, potencial que está ahí pendiendo sobre las cabezas
del pueblo guaraní en el caso de los otros dos, Corpus y Garaví y Roncal. Así que, de hecho, esto sigue sucediendo en nombre del supuesto bien común, que son los tendidos eléctricos, la producción de energía, como decís, en el arroyo Chapá, caminos, etcétera, y otras actividades se avasallan un derecho reconocido, que es un derecho ancestral, ¿no? Ana, y ahí lo escuchábamos a tanto el cacique de esta comunidad, como también en el caso que mencionabas del avance de EMSA sobre sus territorios, de esto de reiterar casi como un mantra que tienen que ser consultados y que la consulta tiene que estar, tiene que ser de buena fe, por lo menos, tiene que ser informada y tienen que escuchar lo que diga la comunidad. Esto que del otro lado parece no interpelar, digamos. No, además se amaña el tema de la consulta libre, previa e informada, ¿no? Que ya también está reconocida en el derecho internacional, no en el documento de la OIT, el convenio 169, pero sí en el Acta sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Naciones Unidas del año 2008. Entonces ya tiene, digamos, un rango constitucional de reconocimiento este derecho, pero ese derecho es avasallado constantemente con, digamos, el montado de una supuesta consulta que en realidad es la instalación de un tema como si fuera un problema propio de las comunidades, cuando es realmente una intención, por ejemplo, de inversión por parte del Estado nacional o provincial, siempre con fondos extranjeros, ¿no? Se lo presenta como si fuera un problema de las comunidades y las insta a aceptarlo con alguna negociación en el medio. Entonces son formas muy, muy tramposas, aviesas, hasta diría perversas, porque se considera legítima por parte de los funcionarios que las aplican, de una consulta que nunca llega a establecerse como debe ser. Acá, en el caso de la provincia de Misiones, se ha hablado varias veces de un protocolo de intervención en ese sentido, pero ese protocolo nunca termina de diseñarse. Y hasta diría, ¿por qué no termina de diseñarse? Y porque lastimosamente muchas de las organizaciones aliadas de la causa de los pueblos indígenas pretenden además el absoluto protagonismo en el tema, y entonces se rehúsan a lo que sería lógico organizar, que es una especie de acuerdo convenio, donde esas distintas organizaciones interesadas aportan, digamos, a un destino común, dejan en el olvido su protagonismo, por lo menos en ese plano, y deciden avanzar en forma conjunta. Es muy difícil ante un poder político-económico como el que gobierna esta provincia, afrontarlo de una manera disgregada, atomizada, etcétera. Evidentemente ahí se pierde fuerza, y lastimosamente pierden fuerza quienes, y bueno, los propios pueblos indígenas, ¿no es cierto?, a los cuales el reconocimiento de su derecho entonces nunca les llega. Pero hay que recordar, ¿no?, la vulnerabilidad, más allá de la reforma constitucional de la 24, por todos los temas que estamos tratando en esta charla, Alicia, la vulnerabilidad de los pueblos originarios de Argentina sigue siendo extrema. Totalmente. Y qué decirte cuando se trata de casos como estos, pueblos transfronterizos. Por eso yo mencioné los mapuches y también, obviamente, menciono a los guaraníes, porque también en el caso guaraní, más de una vez, cuando se trató del reconocimiento de derechos, se habló de su extranjería. Cómo reconocerle el derecho a la tierra, cómo reconocerle planes sociales, cómo reconocer esto y aquello, porque son en realidad paraguayos. Y ahí pinta otro rango de la intolerancia nacional, de la cultura pública nacional, que es su xenofobia, ¿sí? Su desistimiento a aceptar la diversidad, ¿no? Su desistimiento a incorporar que haya nacido uno en la frontera con Paraguay, en la frontera con Bolivia, en la frontera con Chile, ¿no? Si uno es miembro de un pueblo originario, esa nacionalidad en última instancia es una nacionalidad secundaria. La original tiene que ver justamente con su condición de originario. Y cuando yo hablo de esto, de nacionalidad secundaria o primaria, que es la étnica, estoy hablando de la identidad, ¿no?
Y en este tema, un tema que es una problemática quizás, que hablemos otro día, sobre esta problemática, tiene que ver con la identidad, es su identidad religiosa, ¿no? En el caso guaraní, la identidad primaria viene no solamente por su adhesión étnica, su pertenencia étnica al pueblo guaraní, sino también por su condición de ser humano único a partir del acto del bautismo. Se está produciendo una invasión terrible ya a estas alturas del partido, según la considero yo, la evalúo yo, terrible por parte de religiones extrañas, religiones que tienen en general su origen en los países del norte, con formas degradadas llegan hasta el cono sur, ¿no? Y que imponen nuevas formas del bautismo, nuevas formas de identidad en los sujetos adultos y generan entonces muchísima confusión, ¿sí? En los pueblos originarios. Y una confusión, y que quizá ya estamos cerca de la hora, no sé, que impacta especialmente en los jóvenes, ¿no? Cuando a mí me cuentan la cantidad de suicidios que se ha producido de jóvenes en los últimos años, quiero decirte que este es un tema que ya se ha analizado, por ejemplo, el padre Meliá, en el caso del Paraguay, pero no ha sido el único, en relación con esta pérdida del horizonte cultural por la defección, por el abandono, ¿no?, de los principales parámetros que orientan la visión del mundo en una cultura. Cuando este joven o esta muchacha siente que sus adultos ya no están respondiendo a los parámetros en los que fue educado, que están transmitidos por la lengua y demás, se siente perdido en el mundo. Y esto lleva entonces una especie de suicidio anómico, lo diría en los términos de Durkheim. Esto es el efecto espantoso, deleterio, silencioso además, porque se calla, silencioso, de esta invasión del territorio, invasión de derechos que hemos jurado respetar, invasión de los principios básicos de la identidad, que incluye la identidad religiosa. Ana, nos quedamos ahí porque ese es un tema súper interesante para seguir profundizando, para seguir ampliando. Varias cosas aparecieron ahí sobre el final también, así que como siempre, Ana, muchísimas gracias. Un buen fin de semana para todos, y recuerden que el ejército sanmartiniano, lo mismo que el belgraniano, eran pluriétnicos, plurinacionales y multirraciales. Recordemos esto, esos héroes de la nación no eran intolerantes, por el contrario, reconocían esa diversidad en sus filas y juntos lograron grandes hechos que nos enorgullecen en estos vastos argentinos. Gracias, Alicia, gracias a todos. Un abrazo, Ana, y nos estamos yendo también de este otro aire. Ana Gorosito en el micro del Agoro, y nosotras nos encontramos el martes a las 16. FM Universidad 98.